Hola, mi nombre es Mayra Calderón y les traigo las principales noticias del día. Esto es La Voz del 21. El agente Culebra entregó a la Fiscalía la grabadora digital con la cual registró al hoy ministro del Interior, Juan José Santibáñez, reconociendo que la presidenta Dina Boluarte le habría pedido que desactivara la DIVIAC. Lo cierto es que al día de hoy el agente Culebra ya no se encuentra en la DIVIAC. Ha sido enviado abruptamente y sin mayores trámites a trabajar a una comisaría en el área administrativa. Su abogado, José Carlos Mejía, dijo en el set de Perú 21 que es probable que incluso lo quieran pasar al retiro, como represalia por haber revelado los audios. Aquí un extracto de la entrevista. Lo que yo sí le puedo asegurar como defensa legal del capitán Izquierdo Yarlequé es que estos audios son originales, estos audios son legibles, son audibles, no se han fabricado audios. Entonces, esa es la seguridad que tiene mi patrocinado, esa es la seguridad que tiene esta defensa técnica. Por otro lado, también ha mencionado que existen chats que demostrarían o denotarían una supuesta inconducta de parte de mi patrocinado. En primer lugar, yo le quiero decir al señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, si es que él ha obtenido esos chats o si es que él lo ha difundido o si es que ha llegado a sus manos, sería bueno que el propio señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, y lo invito a que lo haga, nos diga quién es el interlocutor. Mi patrocinado sí reconoce esa conversación, pero lo que no reconoce es la manipulación, el recorte, inclusive hay una flechita verde. ¿Quién ha puesto esa flechita verde en uno de estos 9 pantallazos que están circulando por los diferentes WhatsApp? ¿Quién es el interlocutor? ¿Nos podrá decir el señor ministro del Interior la identidad de esa persona? Y sobre todo, cómo esa persona que tuvo una comunicación escrita con mi patrocinado, ese WhatsApp, cómo llegó a manos del ministro del Interior o a manos de la prensa. ¿Nos podrá decir eso el ministro del Interior? ¿Y sabe por qué se lo digo, señorita periodista? Porque espero que el señor ministro del Interior pueda responder este interrogante, porque allí nos vamos a llevar más sorpresas todavía. Usted dice que los audios son originales, son verídicos. ¿Van a pasar por una pericia? ¿Han pedido ustedes que pase por peritaje? ¿Va a presentar algún peritaje para corroborar que estos audios sí son verídicos y que la voz es del ministro del Interior? Esa solicitud, cuando uno presenta un elemento de convicción o una evidencia o una prueba, es el Ministerio Público que de oficio, de mutuo propio, como titular de la acción penal, es quien realiza los peritajes de oficio. Entonces, el material que se ha entregado, que son los audios de esta conversación, es la voz de mi patrocinado en esa reunión del martes 21 de mayo, es la voz del señor ministro Juan José Santibáñez Antúnez el martes 21 de mayo. Suponemos que en principio, en su debida oportunidad, el Ministerio Público va a realizar el peritaje de oficio. Y creo que el señor ministro del Interior, en su calidad de denunciado, de investigado por el despacho del señor fiscal de la Nación, también tendrá su oportunidad como sujeto procesal y quien, por cierto, aprovecho en decir también que le asiste el derecho a la presunción de inocencia en esa investigación preliminar que se le ha promovido por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad. Supongo que él, a través de su defensa técnica, solicitará un peritaje de parte, ¿no?, ya sea nacional o internacional, conforme a su derecho le corresponde. El ministro del Interior, en entrevista hoy en la mañana, también ha dicho que el agente Culebra le informó que en la DIVIAC se arman los casos, en la DIVIAC se arman los casos como muñecos. ¿A qué se refiere? Eso tendría que explicarlo el propio señor ministro del Interior. Si yo, como siempre, sostengo desde el día 1 en que estoy defendiendo al capitán Izquierdo Yarlequé, quien alega un hecho tiene que probarlo. Aquí, gracias a Dios, todo lo que viene diciendo mi patrocinado está respaldado en algo que es muy contundente, procesalmente y también para la opinión pública, que es la voz humana. Todo lo que dice mi patrocinado no es lo que él recuerda, lo que él dice haber escuchado o lo que él dice haber leído. No, se trata de chats de WhatsApp entre el ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, antes de que asumiera como tal, y durante, y de la voz del propio ministro.
Eso es una prueba real, fidedigna. Entonces, esa alegación por la que usted me pregunta, que ha dicho el señor ministro del Interior, supongo que tendrá una base probatoria, supongo que habrá un chat al respecto, supongo que habrá una grabación al respecto. Entonces, si él tiene cómo respaldar lo que viene aduciendo, que lo demuestre. Muy bien. Y sobre el audio, él también ha dicho que hay hasta 3 voces superpuestas, también lo ha dicho el ministro del Interior. Por eso insisto, ¿ustedes van a solicitar algún peritaje? En principio, el peritaje es de oficio, como le digo, ¿no? Cuando uno entrega un material audiovisual, sea voz o sea un video o una grabación de audio y de voz o de video, es el Ministerio Público, a través de la Oficina Central de Peritajes, quien realiza un peritaje formal, de oficio. Entonces, es más bien la parte investigada. Mi patrocinado no tiene calidad de investigado en esta denuncia. Él tiene la condición de denunciante, de agraviado, de víctima. Entonces, nosotros no tenemos la obligación procesal de solicitar un peritaje. El Ministerio Público sí lo puede hacer. Sí, y lo tiene que hacer conforme a la norma procesal. Muy bien. ¿Por qué le grabó su cliente al ministro del Interior en esa conversación en el Chifa si supuestamente eran amigos, como lo ha admitido el ministro del Interior? Yo también le he hecho la misma pregunta a mi patrocinado y lo que él me refiere es que la actitud que demostraba el señor abogado Juan José Santibáñez Antúnez desde febrero del 2024, cuando asumió nuevamente como jefe del gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio del Interior, de las acciones en la comunicación que tenía con mi patrocinado. En ese entonces, el ministro del Interior era Torres Falcón y el señor Juan José Santibáñez Antúnez, y está en esos chats que también quiero dar a conocer en este acto a la prensa, de que ya han pasado por un software que se llama Celebrite. Los chats que ha presentado mi patrocinado al Ministerio Público ya han sido peritados de oficio y son auténticos, son verídicos. Esos son los resultados después de haber sido sometidos a este software tecnológico denominado Celebrite. Entonces, la actitud de insistir que vengan a allanar el Ministerio del Interior porque habrían cámaras de seguridad que registraban el ingreso de la que había sido recientemente designada en ese entonces como jefa de la Oficina de Comunicación o de Imagen Institucional del Ministerio del Interior, y que una semana antes de haber sido designada, que también fue una designación ilegal aparentemente, había estado ingresando, ¿no? Desayunaba, almorzaba, cenaba con el ministro Torres Falcón. Entonces, inclusive le escribe a mi patrocinado, le dice que a él le habían solicitado, al jefe del gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, que vaya a la empresa de las cámaras de seguridad para solicitar que desde la misma empresa las borren, que venga con fiscalía, vengan, intervengan de una vez, van a borrar las cámaras, yo me voy a ir a almorzar, aprovechen, suban por tal lugar. Entonces, si eso hacía el jefe del gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio del Interior a su propio jefe inmediato, que era el ministro del Interior, Torres Falcón, y que por eso en ese contexto se produce la renuncia el 25 de marzo, la renuncia del jefe del gabinete de asesores, tengo entendido a solicitud del ministro Torres Falcón, porque ya había descubierto que él estaba realizando estas acciones. ¿Quién estaba realizando esas acciones? Esta solicitud, esta comunicación de que intervenga la DIVIAC, de que venga la Fiscalía, le escribía el entonces jefe del gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, siendo su jefe el ministro Torres Falcón. Entonces mi patrocinado se empezó a preguntar, si una persona hace eso a su propio jefe, ¿qué más no podría hacer a sus amistades? Luego tenemos el contexto de que cuando se produce el allanamiento a la casa de la señora presidenta, un día antes, el día 28 de marzo, creo que el periodista Philip Butters publica, van a allanar la casa de la presidenta, y también le escribe a mi patrocinado, ¿es cierta esta información? Mi patrocinador le dice, no, tú sabes que él es un bocón, no creo que sea cierto. Si tú tienes la resolución, pásamela. Se produce el allanamiento el día siguiente, el 29:30, le pide también la resolución de allanamiento, y cuando ya era de conocimiento público entre los medios de comunicación, mi patrocinado no le reenvía, pero él ya lo tenía. Y inmediatamente después, ese sábado 30, le pregunta por la noche, ¿tienes alguna información del hermano?
¿Por qué? Porque quería ir con esa información a la presidenta, que hay una meta que llegar, también dicen estos chats. ¿Cuál era? La de ser ministro del Interior. Y ahora sabemos por este nuevo audio, ¿no?, que había inclusive una condición. Entonces, eso aunado a que Juan José le decía a mi patrocinado, ¿no?, que va a trabajar para la policía, a favor de la policía, etcétera, etcétera. Sabiendo que mi patrocinado trabajaba para DIVIAC, ¿qué es lo que hace el señor ministro del Interior en sus primeros días? No, y está grabado, registrado y publicado en los medios de comunicación, no empieza a despotricar contra DIVIAC, no empieza a cuestionar, y lo ha repetido esta mañana, el presupuesto millonario de DIVIAC, el equipo que se desapareció. Y la pregunta que yo me hago hasta el día de hoy y que tampoco responde el señor ministro, DIVIAC es la única unidad en toda la Policía Nacional del Perú, en toda la República del Perú, que tiene irregularidades. No hay irregularidades de presupuesto en Salud Pol, no hay irregularidades en la DIRANDRO, en la DIRCOTE o en otras unidades orgánicas, la única unidad orgánica que estaría mal sería DIVIAC. Entonces, ante eso, mi patrocinado, con una legítima duda, con una legítima suspicacia, es que decide en este encuentro grabar esta conversación. El ministro del Interior también ha dicho y ha acusado que el agente Culebra extorsionaba a algunos investigados en algunos casos. Eso es lo que le he respondido hace unos instantes, y escuche y preste atención, por favor. Esa conversación, por eso es que yo le invito al señor ministro a que nos diga quién es el interlocutor, quién le ha dado este chat. Esa conversación que mi patrocinado, a diferencia del señor ministro del Interior, sí reconoce, pero reconoce también o advierte que está editado, que está cortado, inclusive hay una flechita verde en una de estas 9 imágenes, es con un agente especial. ¿Y quién es un agente especial, señorita periodista? Es una persona que colabora en la averiguación de la verdad en una investigación, no como investigado, no es un colaborador eficaz, no es un testigo protegido, es una persona que dentro de un entorno donde se está investigando un delito, brinda información de manera protegida. Entonces, esta conversación se está descontextualizando, porque si uno lee bien inclusive lo que se ha publicado en un medio de comunicación en forma difamatoria, dice, no se necesitan especies, no, creo que mandan la captura de un reloj, el interlocutor, este agente especial, a mi patrocinado. ¿Por qué? Porque mi patrocinado, todo agente especial tiene un oficial encargado, es decir, alguien con quien colabora. Obviamente no va a colaborar con todos los policías de la DIVIAC. Entonces, el capitán Izquierdo era el oficial encargado de este agente especial. Y le dice, y podemos contextualizarlo de la lectura objetiva, no, especies no, se necesita dinero, pero en la misión, en la tarea que tenía ese agente especial, no dice en algún momento, dame dinero y te voy a hacer algo, si no me das dinero, no. Le manda capturas de reloj y le dice, no se necesitan especies, se necesita dinero en efectivo, precisamente para acreditar la presunta comisión de ese delito que se estaba investigando. ¿Cuál es el futuro en esos momentos del agente Culebra? ¿Continúa en la DIVIAC? Actualmente él ha terminado de estudiar el curso de perfeccionamiento de capitanes en la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú. Momentáneamente está apoyando, ha sido designado a una comisaría y está a la espera de lo que pueda pasar en las próximas semanas. No se olviden que la entrevista completa la puede ver en Perú 21 Televisión o en perú21.pe. ¿Quién tiene más poder, el Congreso o el Ejecutivo? La reciente encuesta de Ipsos para Perú 21 revela la percepción que tienen los peruanos en cuanto a la toma de decisiones políticas. La encuesta desglosa incluso la aceptación de cada bancada del Congreso. Guillermo Loli, director de Estudios de Opinión, nos explica. Nos está dando una foto de lo que en la realidad se está ya viviendo en el día a día, se podría decir, de la percepción que tiene la gente sobre el poder legislativo, ¿no?, que señala en esta encuesta nacional urbano-rural que tiene más poder que el Ejecutivo, más poder que Dina Boluarte. A diferencia, conversábamos en off de otros momentos de la historia política peruana, donde había un Ejecutivo con muchísimo mayor presencia, ¿no? Más crítico. Más crítico, más confrontacional a veces. Son los dos por eso muy importantes en una democracia, pero a veces el Ejecutivo tiene que pisar un poquito, ¿no?, ejecutar
obviamente muchas de las políticas que en teoría lo llevan al gobierno. Y no es tanto así, en este caso se percibe esta dependencia que tiene la presidenta, ¿no?, al actual Congreso. Y esta dependencia viene de esta relación de, quizá, de no te critico, no me critiques y así nos llevamos juntos hasta el 2026. Así es, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es un pacto secreto, claramente más de una acción que nos ha llevado a ese pensamiento, ¿no?, de llegar navegando como podamos hasta el 2026, ¿no? Creo que Dina Boluarte perdió una gran oportunidad cuando asumió el poder, obviamente por el golpe de Castillo, y quizás pensando más en un nivel estadista, debió adelantar elecciones, ¿no? Era un clamor popular la pérdida de legitimidad que tenía ya el legislativo y el ejecutivo, que ella también encabezó o fue parte del gobierno de Castillo. Entonces, lo más probable era lo que está sucediendo ahora, ¿no? Un descrédito, pérdida de legitimidad, un nivel de aprobación de ella que no llega, está en 6% en la última encuesta que publicó. Y el Congreso no se queda atrás. Y el Congreso está en el mismo nivel, ¿no? Entonces estamos viviendo una de las peores crisis, que la pregunta es si es que hay más profundidad en el pozo, ¿no? Esperemos que se pueda revertir esto pronto. Y en el Congreso mismo, viendo bancada por bancada, Avanza País, Fuerza Popular, Perú Libre, como lo dice la encuesta, la gente también da su parecer sobre la percepción que tiene de cada uno de esos partidos. ¿Considera que la labor que realiza el Congreso es positiva o negativa para el desarrollo del Perú? El que está en el último puesto, que yo lo tenía, era Podemos Perú, sí, la bancada con 63%. Alianza para el Progreso, 67% también tiene. Acción Popular es el que se lleva, el 68%. Sí, ¿Por qué? En general, todas las bancadas que hemos medido están desaprobadas, y hay algunas que en particular, como bien señalas, tienen un mayor nivel de desaprobación, ¿no? Creo que es en lo que ellos han sembrado durante todo este tiempo legislativo, ¿no? Hay muchas denuncias, los famosos niños, los mochasueldos, ¿no? Estas promulgan o intentan o promueven leyes que a veces son antitécnicas, que no necesariamente contribuyen a una mejor calidad de vida, o que atentan contra la estabilidad a veces macroeconómica que tiene el país. Esta entrevista también la puede ver completa en Perú 21 Televisión o en perú21.p. ¿Qué está pasando en Venezuela? La Fiscalía de ese país citó por segunda vez a Edmundo González por su denuncia de fraude en las elecciones del 28 de julio. Pese a que el centro electoral no ha entregado ni mostrado las actas, Nicolás Maduro continúa en el sillón presidencial, para desgracia de los ciudadanos venezolanos. Luis Villasana, director del Comando Conjunto de Venezuela en Perú, conversó con Perú 21. Aquí lo que tenemos que informar es que con respecto a esta citación, que vendría siendo la segunda, realmente Edmundo González Urrutia, que es nuestro candidato electo, es quien declaró a través de sus redes sociales, en este caso, a través de Twitter, por ejemplo, anteriormente Twitter, ahora X, y realmente es a la única persona a la cual él tiene que declarar, que es a la población, es a la soberanía popular. En este sentido, lo que hay que también destacar es que a Edmundo se le ha citado, no se ha indicado específicamente en carácter de que él tiene que comparecer a esta sala del tribunal, que tampoco tiene competencias en cuanto al tema electoral. Recordemos que en Venezuela el CNE es un poder en sí mismo alterno a lo que vendría siendo el Tribunal Supremo de Justicia, a diferencia quizás como ocurre acá en el Perú. En este sentido, adicionalmente, ya se le han imputado cargos de los cuales obviamente él no es responsable. Entonces, el solo hecho de empezar un procedimiento o querer empezar un procedimiento imputándolo y no reconociendo primeramente que él no ha participado en ninguno de estos actos a los cuales se le somete, ya empezamos mal entonces, porque no hay un resguardo en cuanto a los derechos civiles y políticos de todas las personas que hacemos vida en Venezuela y en el exterior también. ¿Qué puede provocar esta situación? ¿Marchas, como la que ya hemos visto? Mira, por ejemplo, el día de mañana se va a cumplir ya un mes de la victoria de Edmundo González Urrutia, a cargo también de nuestra líder María Corina Machado. Se vamos a cumplir un mes, ya mañana es el 28 de agosto. Tenemos
convocadas a nivel nacional dentro de Venezuela y a nivel internacional actividades de protesta. En el caso de nosotros que estamos acá en el Perú, hemos convocado a primera hora de la mañana, a las 7 de la mañana, un pancartazo sobre la vía expresa, específicamente dentro de la estación Canaval y Moreira, y nos vamos a acercar a uno de los puentes peatonales que están en las adyacencias, en las cuales vamos a desplegar una pancarta pidiéndole en este caso a todos los peruanos que sabemos que nos acompañan, que más del 91% de peruanos reconoce que se ha cometido un fraude electoral en Venezuela. Entonces, mantener viva este apoyo de parte de los peruanos y, por supuesto, de nuestra comunidad de venezolanos, que somos casi 2 millones de venezolanos que hacemos vida aquí en el Perú. Y por otro lado, a partir de las 5 de la tarde, tanto en el Perú como en el resto de los países que estamos a nivel mundial, vamos a tener una caravana que va a partir desde el Parque Campo de Marte, ahí justo al frente del Campo de Marte. Ahí nos vamos a concentrar y a partir de las 5 de la tarde para hacer un recorrido a lo largo de las avenidas principales de la ciudad de Lima. Obviamente, esto lo que tenemos que entender es que el llamado tanto de Edmundo González como de María Corina Machado es a mantener las calles activas. Tenemos que estar en pie de lucha, una lucha pacífica, porque la intención es generar y seguir presionando a Nicolás Maduro y a todo su, digamos, equipo que están aferrados todos ellos al poder, incluso aquellos poderes que para nosotros pueden llegar a ser invisibles. No sabemos incluso que hay otros anillos adicionales a las caras conocidas que hasta el momento no sabemos quiénes son. Dentro de ellos obviamente hay todo un aparataje en cuanto al tema militar, quiénes son los que están en los cargos militares que también están apoyando en este momento a Nicolás Maduro, de los cuales no conocemos. Entonces, esta presión a nivel internacional y a nivel nacional justamente lo que busca es mantener este nivel necesario que ha ocurrido en veces oportunidades. Tenemos el caso también de acá de Perú en cuanto a lo que fue la marcha de los 4 suyos en el 2000, posterior a que Alberto Fujimori haya tomado la presidencia, su tercer mandato. Sabemos que la presión es muy, muy necesaria en este tipo de casos, como también lo fue en Venezuela en el año 58, cuando logramos salir del dictador Marco Pérez Jiménez. Así. Esta entrevista también la puede ver completa en Perú 21 Televisión y en perú21.pe. Ahora vamos a toda pantalla con esta noticia que lamentablemente tiene que ver nuevamente con Juan José Santibáñez, ministro del Interior. Dice así: ministro del Interior se aferra al cargo. Yo soy un hombre de retos, no arrugo, no renuncio. Sobre el audio donde se le escucha decir que para ser designado ministro, la presidenta Dina Boluarte le pidió desactivar la DIVIAC, Santibáñez volvió a negarlo todo. No se pierda los detalles, por supuesto, en perú21.pe. Y ahora nos vamos con la noticia internacional, que tiene que ver con Gaza. Veamos. El ejército israelí anunció el martes el rescate de un rehén en el sur de la Franja de Gaza. Qaid al-Qadi, un beduino israelí de 52 años, había sido secuestrado por miembros del movimiento islamista palestino Hamas durante el ataque del 7 de octubre en Israel. No podemos entrar en muchos detalles de esta operación especial, pero puedo compartir que comandos israelíes rescataron a Qaid Farhan al-Qadi de un túnel subterráneo, siguiendo información de inteligencia precisa. Su estado de salud es estable y será examinado en el hospital. El primer ministro Benjamín Netanyahu se congratuló por la noticia. Bienvenido a casa, Farhan al-Qadi. Felicito al ejército israelí y al Shin Bet por otra exitosa operación de rescate. Estamos trabajando sin descanso para traer de vuelta a todos nuestros rehenes. Lo estamos haciendo principalmente de 2 formas, mediante negociaciones y mediante operaciones de rescate. Ambos enfoques requieren nuestra presencia militar sobre el terreno y una presión militar continua sobre Hamas. Seguiremos operando de esta manera hasta que traigamos a todos a casa. Al-Qadi vivía en Rahat, una ciudad predominantemente árabe, y el 7 de octubre estaba trabajando como guardia en un almacén en el sur de Israel cuando fue capturado por milicianos. Bien amigos, no se olviden de seguir nuestras entrevistas completas en Perú 21 o en Perú 21 Televisión cuando usted lo desee en cualquier momento del día. Regresamos con más noticias en La Voz del 21.